que es lo más duro de enfrentarse a este tipo de población? Cuando no está. El 20-80. Tienes clientes, un 20% de tus clientes te pagan personal, los tienes como personal y te dan lo que te da el 80%. Y el 80% te da lo que te da, que la gente va a hacer actividad física, es a lo mejor el momento del día, el único momento del día en que no están pensando en su enfermedad. No sé si te respondía. Sí. Bienvenidos al siguiente capítulo del podcast. Hoy hablaremos sobre el adulto mayor y la importancia del entrenamiento de fuerza. ¿Con quién si no es con Ramón Alonso Cabrera, empresario de Oldie Fit y docente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que trata día a día con este tipo de población. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, un poco resfriado, pero soportaremos este momento. ¿Y eso por qué te adentraste en el ámbito de las ciencias de la actividad física y del deporte? Bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos al deporte o a la actividad física deportiva, desde pequeños tenemos un hábito de entrenar. Yo creo que no hay ningún deportista que sepa lo que es tener una tarde libre, no hay ningún deportista que sepa lo que es terminar a las 3 y marcharse para casa y el día siguiente, porque siempre por las tardes tenemos que ir a entrenar, tenemos que ir a hacer actividad física. Yo en mi caso pues me inicié en el deporte del karate, que me dedico también a hacer una escuela, un club de karate. Y la pasión por el deporte siempre ha sido en mi familia, digamos, vamos a decirlo, era un hábito normal. O sea, siempre se ha hablado de deporte, siempre se ha hecho deporte. Y después de mucho tiempo, porque yo empecé primero trabajando, yo hice la carrera de mayor, empecé con 32 años. Estuve en el mundo laboral con otro tipo de actividades y monté mi gimnasio en el año 2001, aunque ya daba clases de karate antes. Y tenía esa espina clavada de hacer la carrera, entonces hablé con una amiga que es casi como una hermana, que se llama Nieves Arjonilla, y me animó a que empezara la carrera, incluso ya con niños y con casas y con hipotecas y cosas. Y la verdad que no me arrepiento en absoluto, a lo mejor de no haberla hecho antes, pero sí que no me arrepiento en absoluto de haberla cursado. Por eso la actividad física en mi vida siempre ha sido una constante y no me planteo, no puedo entender que haya gente que no haga actividad física. Y relacionado con esto que nos estás diciendo, ¿eso puede ser la fuente de inspiración para crear tu propio negocio? Sí, tú cuando... Yo, bueno, digo, tú a lo mejor no piensas igual, pero yo cuando me planteo el empezar a entrenar a personas mayores y también entreno a todo tipo de personas, ¿no? Tenemos entrenamientos para todo tipo de perfiles, incluso niños. Digamos que tú cuando te planteas una cosa de estas porque la quieres hacer a tu manera. Entonces la libertad que te da montar tu propio negocio con el perfil que tú quieres trabajar es que tú puedes decidir lo que quieres hacer y es donde quieres llegar. Te pongo un ejemplo, yo empecé, pues como te he dicho antes, con el tema, con un club de karate y tenía competidores y competidores a nivel internacional incluso que hemos tenido. Si yo hubiese trabajado para otro tipo de organización, a lo mejor me dicen que ese no es el perfil de clientela que están buscando. Entonces con el tiempo vas evolucionando. No digo que el otro esté mal, pero vas evolucionando hacia otras expectativas, otra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces ya no buscas solamente la competición, sino que vas diciendo, no, esto es bueno para la salud, ¿no? Entonces empiezas a trabajar y dices, pues ahora me quiero introducir más en cómo poder conseguir el rendimiento para personas que no son deportistas, porque el rendimiento es todo, aunque hay gente que no lo ve así. Yo creo que rendir es poder levantarte de una silla y poder caminar, es un trabajo de rendimiento. Entonces empiezo a motivarme para trabajar con esto. ¿Qué pasa? Si yo no lo hago con mi propia organización y trabajo para otra organización, a lo mejor te encasillas un poco más. Entonces, la forma como yo lo veo es que a medida que va pasando el tiempo, vas teniendo inquietudes, vas viendo cosas nuevas, te va atrayendo otro tipo de perfiles de personas a las que entreno, porque llamarles clientes me parece frío, llamarles usuarios tampoco me gusta, sino gente que entrena conmigo, ¿no? O sea, no me gusta tampoco utilizar las expresiones típicas. Entonces, tener tu propia organización es lo que te va a dar esa libertad para poder innovar. A no ser que estés en una organización que se dedique también a la innovación, ¿no? Entonces,
Pues por eso más o menos, digamos que es la parte en la que yo he montado mi empresa. Yo como empresario no me caracterizo por ser un empresario al uso, ¿vale? Me gusta trabajar, soy empresario porque me dedico a algo, pero no soy empresario vocacional, de contabilidad, a nivel económico. De hecho, hay épocas muy malas que dices, esto no va a darte, pero siempre sales adelante porque vas innovando, ¿no? Entonces yo a nivel empresario no me considero un empresario como se ve, bueno, el 99% de los empresarios de España son como yo, son pequeñitos, pero me gusta más ayudar que solamente la parte, digamos, económica o financiera o directa de lo que es una empresa. Y Ramón, ¿qué es lo más duro de enfrentarse a este tipo de población? Cuando no está. Cuando tú entrenas con gente mayor, ya desde hace casi 10 años que tenemos la empresa, el proyecto LeadFit, que es con Ana Gutiérrez, que es la dueña de esa empresa. Yo soy el director técnico de esa empresa, mi empresa se llama Recreate Canarias, que abarca otras cosas, y aparte trabajamos con este proyecto, el proyecto LeadFit. Claro, tú entrenas con personas mayores y que sabes que dentro de un tiempo, no vamos a decir poco tiempo, porque el tiempo es relativo, pero dentro de un tiempo no van a estar. Entonces te enfrentas a ellos, te enfrentas a situaciones de que de un día para otro te dicen que ya no están. Porque anoche, y entrenó contigo ayer, ¿eh? O sea, no te creas que es una cosa que siempre sea, que se vea venir, que hay una hospitalización. Gracias a Dios, vamos a decirlo así. Muchas veces no es así. Y eso se agradece. Claro, estar en una cama 20-25 días antes de que se nos marchen es un proceso duro para ellos y para su familia. Porque dicen, para mañana, yo no quiero así. Pero, bueno, te voy a poner un ejemplo. Greta, que puedo decir el nombre porque fue una de las personas que más ha influido en mi mundo del trabajo con personas mayores, tenía 89, creo que tenía casi 90 años. Y Greta se levantaba todos los días temprano, sacaba a sus perritos, se agachaba, subía y venía al centro a entrenar y era la que la armaba. O sea, si yo decía vamos a hacer este trabajo, decía, pues no, yo no voy a hacer eso. Y se ponía a bailar, a hacer otra cosa, y ya la gente pasaba de mí y seguía a Greta. O sea, era así, era una persona espectacular. Pues Greta entrenaba los martes y los viernes. Entonces, un lunes, me llama la hija, me dice, Ramón, que mi madre me dice que te llame para decirte que mañana no va a entrenar porque vamos a ir al médico porque le duele la barriguita. ¿Vale? Le dije, bueno, pues ya me dices cómo está y el viernes nos vemos. Fue muy bien después. O sea, ella bajó al médico pensando que tenía un cólico, que le iban a curar y que venía a entrenar el viernes. No, era un proceso ya mucho más complejo, ya una infección multiorgánica, o sea que ya estamos hablando de una cosa más grave, y falleció al día siguiente. Pero es que ella bajó al médico pensando que venía a entrenar el viernes. Yo no quiero ir así, ¿entiendes? Pero es duro, entonces no es que te acostumbres, nadie se acostumbra a eso, somos seres humanos, pero sí es verdad que lo aceptas y lo vives de otra manera. Y luego es muy importante ver cómo lo enfocan ellos y ellas, ¿no? O sea, cuando después llegamos, damos la noticia, se entristecen, pero te dicen, esto es así, ¿qué se le va a hacer? Ya un día me tocará a mí, te dicen esas cosas, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, más dura, por así decirlo. Luego también hay una parte que es también, vamos a decir, crítica o que te duele un poco porque lo ves venir cuando ya ves un proceso degenerativo, sobre todo a nivel cognitivo, ¿no? Porque tenemos personas que empezaron a entrenar con nosotros hace años, con 82, con 81, y ya vas viendo un proceso degenerativo. Puede ser Alzheimer, vas viendo cómo se te están... Pero tú lo que haces con ellos es, pues venga, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a intentar que dure un poco más, que su cabeza dure un poco más, y darles cariño, porque si esas personas no dan afecto y no dan cariño, se pegan a ti y eso te llena mucho. Pero es durillo, pero hay que estar preparado para eso porque es la vida. Vale, pues adentrándonos un poquito en el tema del usuario, hacemos alusión al adulto mayor. Entonces,
¿qué franja de edad se considera ya como un adulto mayor y por qué es característico en estas personas, por ejemplo, la pérdida de fuerza cuando envejecen? Vamos a ver. No voy a ir contra lo que dice organizaciones que están por encima de todos nosotros, pero en primer lugar quiero entrar en el aspecto de lo que es un adulto mayor, ¿no? Para mí un adulto mayor se ve, lo vemos en las teorías, lo vemos en la OMS y cuando nos explican qué es un adulto mayor. Una persona a partir de los 60 o 65 años, vamos a ver. Una persona con 60 años a día de hoy es un atleta. Si se ha cuidado o si simplemente hace una vida normal, no tiene patologías, no fuma, no bebe o no bebe en exceso y tiene una vida más o menos activa, son personas que pueden tener una calidad de vida como la puedo tener yo, que claro, a mí también me fastidia un poco esa pregunta, porque yo tengo 54 lo mismo. Entonces, me estás diciendo que entre 36 años yo soy un adulto mayor, no, hombre. Entonces, lo que se considera adulto mayor oficialmente sería a partir de los 65 años, porque se le asemeja a la jubilación, ¿no? Para mí, para Ramón, como entrenador y como médico a la actividad física. Yo a mí me viene una persona con 68 años al centro y le digo, no tienes perfil oldies. Te vienes a la parte del centro de entrenamiento de los Toscanes, que lo tenemos en el mismo centro comercial, pero en la parte de entrenamiento funcional, etcétera, digo, tú vas a entrenar ahí. Porque tú no tienes el perfil oldies. Para mí un perfil oldies, adulto mayor, etcétera, vamos a ponerlo a partir de los 70 y dependiendo de cómo esté. Yo, ¿vale? Lo que mi experiencia me dice. Hay gente con 50 años que está fatal, no es un adulto mayor. Y hay gente con 75 años que está mucho mejor que esa persona de 50 años. Depende de tantos factores que nosotros no podemos determinar ahora mismo en dónde encasillamos o hacia dónde dirigimos a una persona por su edad. Yo la prefiero clasificar por su estado físico. ¿Me explico? O sea, yo que no puedo hacer una persona que tenga 70 años, lo meto en una clase de oldie, está prefrágil, frágil y autónomo, ¿no? Pues en el entrenamiento con oldie, autónomo, que decía que es autónomo de esa clase tiene 80 y son autónomos, es que algunos conducen. Entonces, pero tú no tienes ese perfil. Tú con un poquito de entrenamiento, bien dirigido y planificado, vuelves a tener tus condiciones de 50 años. Y eso está demostrado. Que el entrenamiento de fuerza está demostrado que mejora muchísimas capacidades y que podemos volver a tener una vida de muchísima calidad, ¿no? Entonces, por eso yo clasifico así. Y dime la segunda pregunta, que se me fue la olla. ¿Por qué perdemos la fuerza al envejecer? Bueno, perdemos la fuerza primero porque no nos movemos. Y hay un proceso que es degenerativo. Todos vamos a perder fuerza. Todos vamos a tener la sarcopenia, bueno, vamos a llamarlo resumiendo, no vamos a entrar en detalles fisiológicos ahora, pero es la muerte o la degeneración de la célula muscular. Pero la célula muscular se recupera. ¿Cómo se recupera? Se recupera entrenando. Entonces un estímulo muscular y la masa muscular va a volver a activarse. Que no hay tantas filas rápidas como pues, activamos la lenta, pero el trabajo de hipertrofia se puede hacer. El trabajo de ganancia de fuerza y de potencia, sobre todo, se puede hacer. ¿Por qué digo sobre todo? Porque levantarse de una silla es potencia. No es potencia saltar 3 metros para machacar una canasta, solamente. Pero para nosotros potencia es levantarte y levantarte rápido. Y arrancar rápido. Entonces, si hacemos un buen trabajo de fuerza, esa degeneración muscular se frena. Nunca se va a parar. O sea, llegará un momento en el que te habla, dentro de unos años, y ustedes, que dentro de muchísimos más años, tendremos una degeneración tal que hará que tengamos menos fuerza. Pero tendremos fuerza. Y lo que tenemos que hacer es tener una fuerza eficiente. Que la fuerza que tengamos sirva para algo. Y con estas personas lo que trabajamos es que la fuerza que ellos tienen, la fuerza que conseguimos que ganen, que les sirva para algo, ¿no? Entonces, ¿me puede servir la fuerza para llevar bolsas de la compra? Pues claro, pues yo en el gimnasio, en el centro de entrenamiento, pues son con kettlebell pero con mancuernas. Pero ellos van a hacerlo con su bolsa de la compra.
me puede servir para colocar cosas en los roperos y por colocar los cacharros, los utensilios, porque muchos trabajan y hacen cosas en casa y van cogiendo cosas, pues ¿por qué no? Pues tenemos que trabajar en el tren superior. Entonces, la fuerza, lo que tenemos que buscar es la eficiencia. No ser súper fuerte, sino la fuerza que tiene, que sirva. ¿Vale? Entonces, ahí está el secreto. ¿Por qué se degenera el músculo? Pues porque lo hacemos mayores. Es un tema degenerativo. Un músculo, hueso, osteoporosis, todo esto está relacionado con vivir más. Mira, antes se vivía hasta no hace muchos años, hasta los 50 años. O sea, yo ya no estaría vivo. Pero la ciencia y la higiene ha conseguido que vivamos más. Antes moríamos por cosas que no sabíamos y es que faltaba higiene, faltaba, evidentemente luego viene la medicina y da su paso adelante, etc. Pero se vivía poco. Claro, ahora vivimos más. A lo mejor ya moríamos con 50 años, pero con una musculatura relativamente bien. Pero moríamos por un bichillo que entraba, te mataba, ese tu sistema inmune, te daba una enfermedad, te mataba. Bien, ahora vivimos más. Claro, la enfermedad, que no es una enfermedad de que envejecer, la sarcopenia, etcétera, etcétera, esa enfermedad, para que la gente lo entienda, se combate con una medicina fantástica, que es una píldora que no tiene efectos secundarios, que es el trabajo de fuerza. Entonces, la sarcopenia se frena. ¿Se va a parar? No. No podemos engañar a la gente. No podemos engañar a la gente. Pero si todo va bien y no tiene una patología grave, la sarcopenia y la osteoporosis se lleva hasta el final de los días. Mira, la misión, pues eso se me olvida, la digo bastantes veces. A mí me dijeron, ¿cuál es el objetivo tuyo cuando entrenas con personas mayores? Digo, que lleguen tarde a la silla de ruedas o no lleguen. Que se vayan antes. Que no estén postrados en una cama. Ayudarles a eso. Se consigue a veces, muchas veces. No voy a decir a veces, muchas veces. Evidentemente hay otros factores, pero se consigue. Ramón, has comentado la osteopenia, dinapenia, powerpenia, incluso sarcopenia. Sí. Esto está muy relacionado con las caídas, que es muy común en los adultos mayores. Sí, claro. ¿Cómo relacionamos la caída y ese factor de mortalidad precedente, sobre todo por la ruptura de cadera? Mira, hasta hace, me parece que en un último artículo estuvo mirando, hasta hace unos 25 o 30 años, un adulto mayor se partía la cadera con cierta edad, pongamos 80 años, y el 30, 40%, creo que el 30% moría. Y el resto ya tenía una calidad de vida muy mala. Ahora ya incluso los operan con 80 años. Bueno, los operan. El riesgo de caída, digamos que la caída es lo que nos puede hacer a nosotros como profesionales perder a esa persona que entrena con nosotros. Porque si una persona de esta edad se cae, su miedo es caerse y romperse la cadera. Su miedo es caerse y tener una lesión. Su miedo es caerse y romperse la cabeza. Se pueden caer para atrás, un golpe, y ahí a lo mejor ya no hay vuelta atrás. Entonces, la reacción es absolutamente directa, proporcional. Caída, lesión. Caída, pérdida de calidad. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra misión? ¿Que se caigan menos o que no se caigan? ¿Cómo conseguimos eso? Con fuerza. Con fuerza. Yo hace años presenté un proyecto en una clínica. Y digo, no, vine irresponsable y tal, no, que tengo un proyecto de entrenamiento de fuerza para mayores, para ustedes y tal. Entonces me dice, no, vine irresponsable ahora, profesional de otro ámbito de la salud, pero era profesional, titular. Bien. Y vi un poco la defensiva, que me dijo el jefe, mira, que estudiaste, escucha la propuesta que está haciendo Ramón y tal. Y si mi propuesta me puedo estar en entrenamiento de fuerza. Hay un mínimo no negociable, que ya hablaremos luego, pero hay un mínimo no negociable de ejercicio que se tienen que hacer y luego nos divertimos. O nos divertimos mientras los hacemos, pero la fuerza la tienes que hacer. No venimos a jugar, venimos a hacer entrenamiento. Propuse, le expliqué un poco por encima lo que iba a hacer. Me dice, bueno, es que yo tenía un proyecto con este grupo y tal. Pero, bueno, si yo tenía un proyecto, me callo, pero ¿me puedes explicar el grupo? Y dice, sí. Pues yo quería poner clases de baile. Yo no dije nada, pero yo respeto lo que me digas, pero eso no es un proyecto, ¿no?
son una herramienta para resolver un proyecto, que puede ser la adherencia, las relaciones interpersonales, vida social, pero no un proyecto entero, ¿vale? Debe ser tu proyecto muy bueno. No me lo podía reír mucho, pero digo, tu proyecto es muy bueno, pero para bailar estás de pie. Y para coordinar hay que tener fuerza. Y para bailar hay que hacer la coordinación. Entonces, empezamos a entrar un poco más ahí, después ya no me dieron el proyecto, pero por lo menos expuse la idea. Lo que quiero decir con esto es que si nosotros conseguimos que con un trabajo de fuerza la gente se caiga menos, estamos ganando mucho. De hecho, hay gente que ya no se quiere levantar de la silla de ruedas porque se ha caído 20 veces en un año. Ahí no entramos solo nosotros. También tiene que haber un trabajo multidisciplinar con psicólogos, con un trabajo psicológico, un trabajo de seguridad, que su médico le diga que no pasa nada, que tus huesos están bien, pero que tú tienes que intentar levantarte un poquito para intentar recuperar un poquito esa fuerza. Pero está claro, si yo no puedo caminar, me voy a sentar. Y si me voy a sentar, vamos a empezar a hacer lo que hacen los elefantes. Se van al monte y se dejan morir. Nosotros lo que intentamos es que la gente no se caiga. Si se cae, incluso si gana masa muscular, que esto puede ser, puede parecer hasta ostentoso por mi parte, ¿no? Pero si tienes más masa muscular, tienes más protección, ¿no? Tienes más capacidad de no romperte algo, porque a lo mejor tus articulaciones han recuperado algo de masa ósea. O simplemente te puedes sujetar, o puedes no caer del todo, no caer en seco y partirte la cadera. Yo casi rompo. Intentamos que eso sea así, que intentamos que la gente gane, con el trabajo de fuerza y de potencia, intentamos que la gente no se caiga. Tú sabes que cuando alguien camina más lento es una señal de riesgo de caída y de mortalidad. O sea, gracias al test, por ejemplo, los test de multicomponentes de Midifly, cuando hacemos los test de caminar 10 metros, etc. Si hay una velocidad que no llegan, cuidado, porque se pueden caer. Y tú dirás, ustedes no, porque lo han estudiado, pero una persona que nos está escuchando dirá, hombre, pero siempre se le dice despacito para que no te caigas. Ojo, caminar despacito implica no levantar la pierna, implica no talonar, implica arrastrar el pie. Y si arrastro el pie con un centímetro, ¿qué es un centímetro? Medio centímetro de alfombra, me va a hacer caer. Entonces tenemos que tener que decirle, no, fuerte y alto. Y camina rápido con los pies y pisa y pin, pin. Hay que motivar para eso. Entonces, el trabajo de fuerza vital para que la gente no se caiga. Entonces, el trabajo de fuerza vital para que la gente no se caiga. Y a nivel práctico, si un usuario que tiene la patología de la rotura de cadera o un usuario que no tiene esa situación, ¿se nota mucho la diferencia a la hora de entrenarlo? Normalmente el que ya tiene una rotura de cadera viene con miedo. El que tiene una fractura de cadera tiene con miedo. Yo tengo clientas que el miedo no existe, porque se partieron la cadera, los operaron, están entrenando de nuevo y hacen sus deportes y salen constantemente. Pero es verdad que hay que entender que estas personas cuando llegan a cierta edad hay inseguridades, hay miedos, ¿no? Entonces hay una diferencia bastante considerable entre una persona que no tiene una fractura, no ha tenido una fractura. A ver, a todos nos ha pasado. Un deportista de élite, o un deportista de élite de alta competición, o un deportista de alta competición a nivel regional, lo que sea. Si tú haces un sprint de 100 metros y te rompes el isquiotibial, ¿no? Vas a estar asustadito un tiempo después de recuperarte, porque vas a pensar que puede que te vuelva a ocurrir. Pues imagínate una persona mayor que se parte una cadera, que se ha visto en una cama, que se ha visto inmovilizado, con todo lo que conlleva. Porque es que hago un inciso, ¿no? Partirte la cadera es poco probable que ahora, a día de hoy, yo creo que pasa, ¿no? Pero cada vez se opera más, cada vez se recuperan y tienen más calidad de vida, o pueden por lo menos en la silla de ruedas, y pueden mantenerse, pero estar hospitalizado, tú no te puedes levantar para ir al baño. Te tienen que sondar, te tienen que limpiar en la cama. Te tienen que hacer, digamos que lo que es el aseo diario es en la cama.
eso mentalmente baja mucho. Pero encima te pegas 7 días acostado. En esa edad, a esa edad, 10 días hospitalizado, cuando sales te curan, te han curado por lo que entraste, pero sales con 10 patologías más, posiblemente no más que solo. Entonces, el que sale de ese proceso, que te digo que cada vez sale mejor, sale con miedo a que le vuelva a ocurrir. Tu misión, intentar quitarle el miedo. No somos psicólogos, pero es verdad que los educadores físicos, la gente de nosotros, los de educación física, caemos muy bien. ¿Por qué? Porque somos deportistas. Somos gente abierta, somos gente que trabaja en equipo, somos gente que sabe motivar y que sabe dejar que nos motiven. Entonces, somos gente que podemos trabajar muy bien en ese apoyo psicológico no profesional que podemos hacer de acompañamiento. Y luego, si hubiese otro tipo de trauma, habla con su familia, yo lo he hecho. Oye, lleva a un psicólogo que yo te recomiendo, expertos en geriatría, o al geriatra, que el geriatra le va a dar unas pautas, le va a decir, mira que esto es bueno para ti, mira que... Y verá, y se puede recuperar, pero les cuesta. Les cuesta más que lo cuesta. Ramón, sabemos que la fuerza es la base de todo, pero también hablamos de un entrenamiento multicomponente. ¿A qué nos referimos con eso? El entrenamiento multicomponente utiliza la fuerza. Lo que pasa es que el multicomponente trabaja fuerza, resistencia, flexibilidad y equilibrio, ¿no? Y está todo relacionado. En el fondo, cuando hablamos de multicomponente, hablamos de que en la misma sesión vamos a programar una... Esta gente no tiene que entrenar todos los días, ojalá. Pero en la misma sesión tú tienes que trabajar diferentes campos. La parte de flexibilidad, movilidad articular, más bien me gusta más decir movilidad articular, le da esa agilidad de movimiento hacia zonas que antes no trabajaba o que has dejado de trabajar. Todo el mundo camina para adelante, nadie camina para atrás. Y a esta edad todo el mundo camina para adelante, nadie camina en diagonal, ¿no? Entonces, si caminamos en diagonal, hay una movilidad articular para poder hacerlo, pero ahí viene el reequilibrio. Entonces trabajamos la fuerza para estar de pie, hacer esos movimientos, esa movilidad articular de poder girarme con facilidad y ese reequilibrio. ¿El reequilibrio qué es? El equilibrio al final, pues, evidentemente el cerebro tiene mucho que ver, pero que haya una masa muscular interesante para poder mantener o sujetar esa estructura es vital. Y la resistencia está intrínseca al entrenamiento. Si yo hago un ejercicio de 10 sentadillas en una estación y les digo, ahora caminamos 30-40 segundos, les engañan, ¿no? Para recuperar. No lo está haciendo para recuperar porque les dice caminen de puntilla. Estamos trabajando resistencia y estamos trabajando el equilibrio. Y ahora vamos a un TRX y hacemos un remo y estamos trabajando la espalda. Ahora caminamos. Cuando hacemos 6 o 7 ejercicios seguidos, vamos a poner 6 ejercicios, ¿no? Que es lo normal, más o menos, una sesión. Y en medio le metemos o le introducimos trabajos de resistencia, de caminar lateral, ¿qué estamos haciendo? Multicomponente. Entonces al final todo está vinculado. Entonces, ¿qué hace el multicomponente? Lo que hacemos en cualquier entrenamiento, hago un entrenamiento de entrenamiento funcional haciendo multicomponente. Cuando hacemos funcionales o hacemos HIIT, vamos a llamarle HIIT a un entrenamiento de circuito para gente que no sea atleta, ¿no? Porque ya sabemos que es otra cosa. Cuando hacemos ese tipo de entrenamiento, hacemos un trabajo de fuerza aquí, hacemos unos burpees, por ejemplo, fuerza de resistencia, pum, pum, nos vamos trotando, nos vamos a otro sitio, tiramos espalda para descansar las piernas, ahora tiramos, hacemos un trabajo abdominal, hacemos no sé qué estamos haciendo. Si las pulsaciones están siendo constantes, más por encima del reposo, estamos haciendo resistencia. Entonces, con el multicomponente lo que trabaja es eso, ¿no? Entonces, cuando se crea este sistema, también se crea incluso para que la gente haga un poquito de todo. ¿Qué hacemos nosotros? Y cuando estamos en el centro, pues todos hacen un poquito de todo, pero indirectamente tú vas un poquito más de esto, tú un poquito más de esto. Porque vamos detectando cuáles son las carencias y utilizamos el multicomponente para que tú trabajes un poquito más la fuerza de inferior. Tú estás fastidiado del tren superior por tener una lesión que te molesta, vamos a trabajar un poquito de aquí y lo vas reconduciendo. Y ese es el multicomponente.
como yo lo veo. Vale. Y acabas de decir que ojalá pudieran entrenar todos los días. Sí, Entonces, para ti, ¿cuál sería la frecuencia óptima que debería entrenar un adulto mayor? todos los días. Pero, vamos a ver, está demostrado que con 2 días, incluso con uno, de trabajo de fuerza bien dirigido y planificado, se gana fuerza. Eso yo creo que nadie puede discutirlo. Yo recomendaría todos los días, o por lo menos 2 o 3 días en semana. La gente cuando entrena dice, no, yo entreno el lunes y ahora entreno el jueves o el miércoles para descansar. No, porque ¿de qué vas a descansar? Si tú aplicas una intensidad y un volumen adecuado al entrenamiento, no tiene por qué haber una bajada de estímulo para poder venir al día siguiente a entrenar, cuando al día siguiente, si está bien planificado, vas a hacer otra cosa. Solo tenemos nosotros el rendimiento. No entrenamos todos los días press de banca, supongo. Si entrenamos hoy hago un trabajo, mañana hago otro trabajo de fuerza, el otro día hago potencia, el otro día hago resistencia. Me refiero a la salud, no estoy hablando de deporte de élite. Entonces, con estas personas, es que la OMS recomienda 3 minutos vigorosos al día. 30 minutos vigorosos al día, perdón. Vigoroso es que suben las pulsaciones por encima de algo. Y la gente dice, no, pero ¿cómo vamos a poner a los mayores a 180? ¿Quién te ha dicho a ti que lo voy a poner a 180? Yo lo voy a poner a su porcentaje de sus 60, 70%, 70% más o menos de frecuencia cardíaca que hacía un trabajo de resistencia, y por supuesto en fuerza, que el efecto EPOC del día siguiente de ese trabajo muscular que siga funcionando. Entonces, ¿por qué no pueden entrenar todos los días? Primero, a lo mejor a ellos no les crea esa adherencia, pero sí es verdad que les podemos crear, ponerles tareas y decirles, pues tú entrenas conmigo los martes y los jueves, o los martes y los viernes, pues tú, mañana quiero que camines 30 minutos a este ritmo, o que camines 30 minutos por aquí, o que hagas esto por aquí, o que tal. Ponte una pulsera, dime cuántos pasos vas a hacer, no sé qué. Crearles esa adherencia a la actividad física, pero deberían hacer todos los días. Ahora, mínimo 2 veces por semana para mí. Ramón, ¿cómo se relaciona el entrenamiento con la importancia de la dopamina? Mira, la dopamina es un neurotransmisor. Digamos que está relacionada con el bienestar, con el placer. Entonces, por eso la adherencia, no, cuando alguien, ahora no usa la palabra, cuando Motivación. alguien Motivación. Sí, pero cuando alguien se droga, Placer. claro, dice que me tengo que ver todos los días, no me acuerdo la palabra. Síndrome de abstinencia. Abstinencia. Entonces yo dice, oye, pues yo quiero ahora, yo quiero hacer algo que me motive, que me guste, ¿no? Yo no sé exactamente, no te podría decir, eso es un tema neurológico, pero yo no te podría decir cuál es el efecto de la dopamina con respecto a la actividad física, pero sí es verdad que si yo tengo una adherencia al entrenamiento, o consigo que la persona tenga adherencia al entrenamiento, y sobre todo que se lo pase bien el entrenamiento, aparte de eso que te digo que es mínimo negociable, consigues que algo se active, que yo no sé si es dopamina, pero que algo se active para querer seguir yendo. Puede ser el entrenamiento, puede ser el entrenador, puede ser el entorno. Un gimnasio, un centro de entrenamiento para mayores, el nuestro parece mejor una ludoteca que un entrenamiento, que un gimnasio, pero es que un gimnasio asusta. ¿Comprendes? Entonces, que vayan y se sientan cómodos. Ah, pero si esto, mira, esto como suelo de colores, tal, y estamos descalzos aquí. No ven un gimnasio, ven una persona que encima es simpático, simpática, que le sonríe, que le lleva, que tal y cual, y que vacila un poquito con él, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería si le podemos llamar efecto de dopamina en el cerebro para la actividad física, podría ser esa adherencia, ¿no? Pero yo ahora no te podría decir ahora mismo, porque creo que es un campo neurológico muy complicado. Sí sé que se utiliza, por ejemplo, como medicamento para Parkinson, porque son neurotransmisores y aquí lo que falla es la conexión, ¿no?, entre el cerebro y el músculo del paso. Pero sí que yo para mí dopamina y adherencia, vamos a llamarle dopamina, adherencia, es lo mismo. Vale. Y siempre... Me van a matar los científicos con esto, pero es una forma de verlo para que el pueblo
normal, que no tiene información de educación física, pues no lo puede ver. Siempre en este ámbito se escucha que lo mejor es la natación. Entonces, ¿tú qué opinas sobre ese método de entrenamiento, ese medio para estos usuarios? La gente que tiene, por ejemplo, osteoporosis. Mejor eso que nada, pero no es la mejor solución. A ver, ya está demostrado que la natación, el impacto que genera sobre el músculo, sobre todo sobre la masa ósea, no es el adecuado. No hay impacto. No, te pongo unas palas, pon una pala a un señor de 85 años. A lo mejor el que ha nadado toda su vida va a seguir nadando. Entonces, ¿te crea adherencia nadar? Nada. Más vale que se mueva que no haga nada. Porque voy a trabajar resistencia, nivel cardiovascular. Yo te voy a poner hay una entrevista de Carlos Saavedra, que es un fisiólogo chileno, que yo lo seguí hace mucho tiempo, ya era mayor cuando yo lo seguía hace ya 10 años. Y Carlos Saavedra le hicieron una pregunta sobre entrenamiento, y dice, deja que como experto científico, dice, yo voy a hacer lo que me da la gana, ¿no? Dice, deja que te explique una cosa, dice. La señora va al médico y el médico le dice que haga actividad física. Usted tiene que hacer actividad física. Y la señora le dice, ¿y qué actividad física, doctor? Dice, la que más te guste. Y la señora flota 3 veces por semana en la piscina. ¿Qué quiere decir con esto? El trabajo de natación, ¿con qué intensidad, con qué volumen, con qué carga lo estás haciendo para que una persona de 80, 85 años tenga un beneficio de fuerza con eso? Yo no digo que no se trabaja la fuerza, pero el efecto sobre el músculo, en seco, el impacto, con el trabajo directamente a nivel miotendinoso, ¿verdad? Cuando trabajamos la fuerza, cuando tiramos, hacemos un enfoque, trabajamos todo el tronco, cuando hacemos una flexión o cuando hacemos un jalón, está demostrado que genera masa muscular y, por supuesto, por impacto, masa ósea. La natación no. Si a mí me preguntan ahora que si recomiendo natación para la osteoporosis, yo digo que no recomiendo la natación para la osteoporosis. La recomendaría para otra cosa, ¿no? Trabajo de deporte, trabajo físico, etc. Pero para la osteoporosis no. Y para las personas mayores hay que ver que hay que cuantificar las cargas y hay que saber cómo cuantificamos cargas. Entonces, ¿cuánto nada una persona o cómo nada o con qué material nada una persona para tener un impacto, si es que hay impacto? Entonces yo no lo recomiendo. Ahora, repito, si solo le gusta nadar, que nada. Algo hace. Ramón, y aquí también no solo entra el entrenamiento, sino también la alimentación. ¿Qué papel juega en la prevención o en el ralentecimiento de la enfermedad en ese tipo de población? Hombre, cada vez más, a los adultos mayores se les está recetando la ingesta proteica. Incluso hay batidos, que son batidos. Cuidado con los batidos. Yo no recomiendo ningún batido. O sea, yo no recomiendo jamás. Tenemos que saber nuestros límites. La ingesta de proteínas en la alimentación es vital. O sea, que todos piensan, es que no me gusta la carne. Pero si también lo tienes en el pescado, tienes en el pollo, tienes en la pechuga, lo tienes en los garbanzos, lo tienes en un montón de cosas. Pero solamente pensamos cuando hablamos de proteína, perdón por la expresión, pero me como una vaca. No, hay proteína en un montón de sitios, ¿no? Y cada vez más los endocrinos, y esto hace poco he tenido la suerte de participar en un congreso de endocrinos acá en Lanzarote, hablando de fuerza, para un caso oncológico, los endocrinos, la proteína ya es vital. Y en otro congreso de geriatría, que estuve hace ya 2 años, como en un centro de mayores de aquí, en Las Palmas, como la nutricionista medía las cantidades de proteínas que tenía que recomendarle a las personas, a los adultos mayores, para que la proteína es la masa muscular. Si nosotros ahora mismo fuésemos, si tú me fueses a comer a mí ahora, me cortas el brazo, me cortas esto de aquí y sacas una chuleta de aquí, ¿vale? Esa es la proteína. Entonces,
Es verdad que si yo hago fuerza, y ustedes lo saben, si yo hago fuerza y no como proteína, el músculo no crece. Entonces, proteína importante. ¿Qué cantidad de proteína? A mí, podemos tener los estándares, 1,2, 1,4, 1,6, dependiendo de tal. Que lo diga un experto. O una experta, que lo diga una endocrina, que venga, que lo diga. ¿Me entiendes? No nos metamos a ser médicos. Los médicos tienen su papel. Pero el papel del médico es fantástico y es muy importante, y más importante de entrada, que es diagnosticar esto. Hay que subir esto de proteína. Lo ves una vez cada 6 meses. A ti te va todos los días. Y tienes que ser motivado. ¿Estás comiendo carne? ¿Estás tomando tal? Podemos hablar de la creatina, podemos hablar de otras cosas, pero cuidado, hay que saber bien los casos y saber. De una persona mayor la creatina es buena, hasta últimamente pues te está demostrando que sí, pero cuidado, que hay que beber mucha agua. Y la gente mayor no bebe agua. Tenemos que obligarlos primero a beber agua para que luego tomen proteína. Pues no, nos fastidiamos los riñones, etcétera. Pero la alimentación es súper importante. Una persona mayor que deja de comer, se deja ir. Cuando tú veas que una persona mayor come poco, le queda poco. Esa es la experiencia. Se está dejando ir. Porque si tú no metes alimento, estás diciendo, ya no quiero estar aquí. No. Yo estoy muy tranquilo, por ejemplo, con mis padres, ¿no? Mi padre tiene un Parkinson, y lo hemos visto entrenando, y entrena y tal, y come como animal. Digo, no cuenta esta vuelta. Pero yo he visto gente que ya no quiere comer tanto, que ya no tal. Esa es una señal. Podrá ser reversible, a lo mejor las veces que como más, pero a lo mejor ya no es reversible, a lo mejor ya no tiene nada que hacer. Ramón, sabemos que, como comentaste, has asistido a un congreso en Lanzarote y sabemos que entrenas a personas con procesos oncológicos. Sí. ¿Qué puedes comentarnos con respecto a este tema? A ver, volvemos a la parte sensible de la entrevista, ¿no? Cuando tenemos personas en procesos oncológicos, tenemos personas con procesos oncológicos que están recuperando perfectamente y que nosotros lo ayudamos en ese proceso de recuperación. Vaya por delante que nosotros no vamos a curar a nadie. Lo cura la medicina. Está. Hay gente, no, que yo puedo. No. Nosotros somos un acompañamiento muy importante para que esas personas en ese proceso de recuperación se recuperen mejor o incluso le ayudemos a recuperarse antes. ¿Por qué? Porque la masa muscular es un órgano endocrino, eso no lo discute nadie. La masa muscular es antiinflamatoria, eso no lo discute nadie, ¿no? Y es protectora. Y eso lo repite, no lo discute nadie. Y el que lo discuta está equivocado. Y ahí soy tan categórico, como diría el amigo Ismael Pérez. ¿Qué pasa con los enfermos oncológicos? Tenemos que ser muy sensibles con ellos. Primero tenemos que tener un contacto directo con su médico o tener un informe importante con un feedback directo. Es una de las cosas que falla todavía. Esa conexión multidisciplinar que hay que empezar a tener ya. Médico, nosotros, educadores físicos, fisioterapeutas, recuperadores, lo que sea. Pero tenemos que tener más feedback entre nosotros. Y no ver a esa persona, que nosotros no lo vemos nunca así, como un paciente, que yo los entiendo los médicos, porque oye, que todos los días ven eso, y todos los días se le va gente. Entonces también tiene que poner una coraza algún día, porque si no, no vives, ¿no? Pero nosotros, con el trabajo de fuerza, podemos conseguir que una persona con un proceso oncológico mejore. Mira, te pongo un ejemplo del estudio que hicimos para el Congreso de Endocrinos en Lanzarote. La persona, la señora, bastante grave, dándose quimio, radio, intervenciones, anteriores intervenciones quirúrgicas, ahora le hace de otro tumor. Y el entrenamiento, que era una persona que no tenía ninguna adherencia al entrenamiento, el entrenamiento le ha ayudado incluso cuando ha tenido patologías como una neumonía, que la tuvo en casa 15 días y no podía salir a la calle, ella seguía haciendo el entrenamiento al ritmo que podía, porque se creó esa adherencia. Consiguió ganar masa muscular y esa persona estaba en caquexia. La caquexia llega un momento que es irreversible, pero si la cogemos en un proceso agudo, al principio, podemos conseguir que esa
esa pérdida de masa muscular, porque ya lo que hace la célula es que se come la masa muscular. Si nosotros quemamos cuando hacemos actividad física, eso no estoy descubriendo nada, quemamos los hidratos, ¿no? Quemamos luego la grasa, dependiendo de la intensidad y tal, pues podemos tener eso, no es el caso. Quemamos esos nutrientes, pero no vamos a quemar proteínas casi nunca. Vamos, diré que, no sé, muy pocos deportistas te van a quemar mucha proteína, porque hacen ingestas, ciclistas, maratonianos, pero normalmente tiramos de estos dos. ¿Qué le pasa a un enfermo oncológico? Que ya su cuerpo tira a coger energía de lo que sea. ¿Y qué va a comer? La proteína. ¿Qué hacemos con esto? Ingesta proteica, controlado por el endocrino, intensivista. Y nosotros, fuerza. Síntesis de proteínas, generamos masa muscular. Esta persona que tiene una caquexia bastante profunda, conseguimos que en la ecografía de pasto externo aumentara en casi un 50% de masa muscular en una pasada. Pero sentadillas, peso muerto, en fuerza y mucha ingesta. Y cuidado, que era una ingesta líquida porque el tumor era en esta zona. Entonces, podemos conseguir con este tipo de poblaciones ayudarles en su calidad de vida. Y cuando se curan, tú les ayudas a acompañar el proceso. Consigue una persona sana para el resto de su vida, que tiene sus controles, etc. Ahora, es un trabajo interesante, es un trabajo motivante, un trabajo duro, porque a veces que se nos van, pero es un honor vender felicidad, porque al final lo que vende es que la gente va a hacer actividad física, es a lo mejor el momento del día, el único momento del día que no están pensando en su enfermedad. No sé si te respondí a la pregunta. Sí. Y Ramón, de manera corta y breve, ¿qué nos puedes decir sobre el efecto Warburg? A ver, eso está ahora bastante en auge en algunos estudios, pero la célula, pero sobre todo la célula cancerígena, lo que hace es que consume o va a consumir lo que es la glucosa, que da energía rápida, ¿no? ¿Qué pasa? Que crece muy rápido, la célula cancerígena crece muy rápido. Eso lo he leído en artículos, no soy oncólogo, bueno, pero sí que tenemos un conocimiento general sobre eso. Si la siguiente pregunta fuera, ¿cómo podemos influir nosotros en eso? Te digo que a día de hoy no está demostrado que podamos tener un gran impacto en eso. Pero sí creo que con un entrenamiento de fuerza y con una buena ingesta nutricional y con un trabajo de cierta intensidad, dependiendo de en qué estadio esté el cáncer o el tumor, no el cáncer, si ya hablamos de enfermedad, hablo de cáncer, podemos influir en ayudar a combatir eso. Pero de momento no está demostrado que se pueda combatir al 100%. Yo sé que hay artículos que están estudiando esto, pero un efecto parecido al de la caquexia. La caquexia se está comiendo la proteína y el otro tipo de tumores, pues los tumores lo que hacen es buscar la energía más rápida, porque el tumor lo que va a hacer es querer crecer. Y se pone delante de las demás células para decir, yo como primero, lo como todo, ¿no? Entonces lo que intentamos nosotros es entrar en ese proceso de ayudar pero nosotros ahora mismo no te puedo decir mucho más porque es un tema muy delicado y tiene que hablar de esto muy fuerte. Vale, ahora yo te voy a cambiar un poquito de tema y antes comentaste un poquito el tema del karate y estamos hablando también del adulto mayor. Entonces, intentando relacionar estos dos conceptos, ¿es muy diferente la gestión de estos dos sectores a la hora de dar un servicio o no, o los dos se manejan más o menos igual? Si te refieres a nivel empresarial. Sí, a nivel, en el servicio, por ejemplo, la aceptación que tiene la gente, la capacidad de gestionar una sesión. No. Lo que tenemos que tener claro cuando nos dedicamos al entrenamiento es la estructurar, planificar y feedback. Yo estructuro el entrenamiento
Yo digo, voy a hacerlo así, planifico previamente qué quiero conseguir y cómo estructuro las sesiones para conseguir un objetivo. Y luego un feedback de retroalimentación que tenemos que tener nosotros mismos y con los deportistas o con la gente que entrena conmigo, que me gusta decir usuarios, y ver si está funcionando. ¿Le estás creando adherencia? Va bien la cosa. Ellos se encuentran más ágiles, va bien la cosa. Su percepción subjetiva de la mejoría es considerable, va bien la cosa. ¿Ves a alguien que está perdiendo un poquito? Ataca directamente. Entonces, ¿cómo gestionar una clase de karate? Es como una clase de un aprendizaje deportivo, es una clase didáctica. Tienes que tener, estructurarla perfectamente. ¿Y cómo se estructura un entrenamiento deportivo? Es didáctico también. ¿Entiendes? Hay unas pautas. No hay diferencia. No hay diferencia, ¿no? Pero tienes que, en el fondo, lo que buscamos es que la gente sea feliz. Te vuelvo a la adherencia. No me gusta hacer fuerza. Me gusta un karate. No te preocupes que yo no encargamos de la fuerza ahí. Porque vas a trabajar físico, porque vas a hacer impacto, cuando pegas al saco, cuando pegas al pavo, cuando haces saltos para moverte, estás haciendo impacto. No hace falta que subas a hacer multisaltos al cajón, ya lo estás haciendo aquí. Entonces, digamos que no es diferente la gestión del entrenamiento. Yo creo que todos los entrenamientos, todos los que nos dedicamos a entrenar a diferentes sectores y diferentes actividades, tenemos una cosa clara. ¿Cuál es el objetivo? Una vez que digamos cuál es el objetivo, planificamos con el todo eso. Vale. Ramón, ¿qué tipo de servicio le saca más partido en los entrenamientos con el adulto mayor? ¿A nivel personalizado, grupal? Mira, hay gente a veces que parece que tiro piedras contra el propio tejado. A todos nos interesaría tener un solo cliente, hacer un trabajo fantástico. Yo tengo encoder de polias jónicas y fiduciales, tengo un encoder de DRS, trabajamos. Ponte a entrenar con 10 o 15 personas con encoder, no acaba el entrenamiento, ¿no? Si tenemos un entrenamiento con una persona sola, puedes personalizar más el entrenamiento. Pero no todo el mundo puede pagar lo que cuesta el entrenamiento personal. Entonces, éticamente, lo dije al principio, que a veces uno llega, porque dices, tengo clientes, tengo gente, pero tengo que tener gente que me ayude, y se llega justito a los gastos o así de la empresa, por eso no soy un empresario al uso. Prima la calidad. Entonces, si tú tienes 8 personas entrenando un precio, le sacamos un rendimiento. Y si tienes una persona entrenando un precio, le sacas otro rendimiento. Hay que utilizar los dos. Pero a los dos les tienes que dar calidad. Vale. Perdón, porque yo he discutido con gente que trabaja conmigo, porque yo tuve problemas empresariales con personas que trabajan conmigo, que trabajan con ellos. Porque yo decía, en una sesión de entrenamiento había 8 o 9 personas y había 8 o 9 personas haciendo 8 o 9 cosas diferentes. Y me decían, no, es que eso no puede ser, porque si son 8 o 9 personas, tienen que hacer, pues bueno, un circuito que hagan lo mismo. No, es que este no puede hacer esto, pues que esto tiene que hacer personal, digo, tú lo puedes pagar. Porque si la persona mejor no lo puede pagar, ¿qué hacemos? No lo entrenamos. ¿Qué profesional eres tú? ¿Qué profesional eres tú? O sea, no salía de la Facultad de Educación Física, era de otro sector, de tu sector, es lo que te da la gana, pero tú no es un problema de poder hacerlo, es un problema de tu capacidad para poder estructurarlo. Si tú vas a una hora de una sesión de casi una hora, suele ser casi una hora, tú estructuras los entrenamientos y tú ves a la gente, tú vas al cuarto, quinto, y no lo haces a todo el mundo. Tiene una estructura general. Es verdad que no se lo hace estructurado, planificado, porque mejor te vienen, no te vienen, pero cuando vienen entrenamiento tú sabes cómo está. ¿Vale? El ojímetro también funciona. Entonces, tú tienes que planificar, y si tú no puedes hacer una sentadilla hoy porque te da la rodilla y tal, a lo mejor sí puedes hacerla, pero la puedes hacer isométrica, y si estás mal, te la pongo con un flip en la espalda, sigue haciendo sentadilla. Pero no te duele la rodilla, ¿me explico? O vas a menos ángulo, vete a un umbral de dolor, no bajes hasta la sentadilla profunda, vete a la mitad, que no, con un cuarto sentadilla, algo estás haciendo. Entonces hay que planificar eso. Entonces yo sí que, con respecto a eso, voy a meter un momento en el tema económico, ¿no? Yo siempre tengo el 20-80. ¿Tienes clientes?
un 20% de tus clientes te pagan personal, los tienes como personal y te dan lo que te da el 80%. Y el 80% te da lo que te da el 80%. Los huevos en distintas cestas, ¿no? Entonces, tú al final dices, me lo voy a estudiar así, pero es que me gusta trabajar con mucha gente. O tengo muchos personales o tengo mucha gente. Yo trabajo con los dos. Si al final vendemos salud. A unos con una posibilidad, otros con otra. Otros con una necesidad y otros con otra. Cuidado que hay gente que no puede tenerlo aquí. Una persona con caquesia no la puedes tener aquí, al principio. Pero si un día te consigues meter aquí, les cambió la vida. Y eso no se paga con dinero. Entonces, esa estructura hay que tener ese equilibrio. A veces salimos pensando que somos cirulos, que somos, ¿no? Que salimos aquí, voy a ser el mejor entrenador del mundo con 25 años. Y empezamos los entrenamientos explicando a todo el mundo para qué estamos antes. La gente dice, no comes alcohol. No, porque yo estaba haciendo síntesis de proteína en la cuádriceps. No me comes alcohol. Todo el día, yo quiero que me entrenes, quiero tener unas agujetillas, o no grandes agujetas, porque entonces fallas tú, no fallas. ¿Sabes? Si no planificaste bien, o no lo hiciste bien, o no controlaste bien. Y cuando van a entrenar, tenemos que ver sus necesidades. Y es tu responsabilidad. Entonces, si yo estoy una hora con 8 personas, estoy una hora con 8 personas. No estoy una hora con el móvil en la mano, ni una hora hablando con uno afuera, ni contando, ni cronometrando. Yo no soy un contador ni un cronometrador. Para eso están las aplicaciones, que la gente ve lo que tiene que hacer, el tiempo que tiene que hacer. Tú tienes que estar totalmente, la hora entera, corrigiendo, trabajando, motivando. Si no sabes motivar, dedícate a otra cosa. No sé si te he respondido otra vez. Sí. Me voy un poco por ahí, pero es que hay cosas que quiero decir que queden claras, ¿no? Sobre todo, un profesional de la actividad física y del deporte es una persona apasionada de su deporte y su trabajo. Hay gente, desgraciadamente, que trabaja en cosas que no le gustan. Si hemos elegido esta profesión, es porque nos apasiona. Si cuando empiezas a trabajar no te apasiona, deja la profesión y es otra cosa. Pero no sigas sufriendo y haciendo toda tu vida, haz lo primero por ti y ahora después por tu usuario, que lo va, a lo mejor no lo motiva y ahora decir, la actividad física no vale para nada, no voy a entrenar. Vale, y un poquito para empezar a hacer la conclusión. Vale. Si queremos entrenar contigo, ¿a dónde tenemos que dirigirnos? ¿Conmigo? Contigo. Nosotros tenemos un centro, en el centro comercial Tafira tenemos una sala grande abajo, que es un total bastante grande, casi 30 metros cuadrados, que tenemos muchísima gente en karate, tenemos más de 100 alumnos ahí de todas las edades, ojo, desde 3 años hasta 70 y pico. Volvemos a la primera pregunta. En el piso arriba tenemos una sala de entrenamiento, que tenemos un entrenamiento, digamos, vamos a llamarlo como se llamara, funcional. No tenemos polias cónicas, tenemos trabajo, tenemos cojadas en nuestras aulas, tenemos mancuernas que tenemos todo el material de entrenamiento, no tenemos aparatos, no tenemos prensa, no tenemos estas cosas, pero sí es un entrenamiento más funcional porque los entrenamientos son dirigidos. Y luego, en ese tatami, varios días a la semana entrenamos a oldies, porque hay tatami, y entrenar descalzo, que no lo dije, pero entrenar descalzo genera esa pisada que ya pisamos fatal, todos pisamos con el talón, con el pie, no pisamos con los 5 dedos, las caderas dentro de un tiempo, a ver qué pasa, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Y tenemos oldies ahí, tenemos oldies también en el piso de arriba, pero ya te digo que no son oldies, o sea, son entrenamientos funcionales para personas con más edad, pero no son perfil oldies porque es un entrenamiento que a veces digo yo lo aguantaron. Voy a apretar un poquito más, porque hay que apretar siempre, ¿vale? Hay que apretar un poquito, buscar un poquito, apretar la clavija para que mejore, principio de progresión. Y en Santa Brígida tenemos otro, el centro Oldi, lo tenemos en Santa Brígida, en la calle de Circunvalación, y ahí sí que es Oldi, ahí es o prefrágil o frágil, ahí es autónomo no. Entonces ahí, grupo reducido, 7 8 personas máximo, una sala más pequeña, muy controlada, y nuestro entrenador, o nuestros entrenadores, pues están ahí, calcula que siempre trabajando muy atentos a y luego entrenamientos personales, a veces por alguna casa, donde hay gente que no puede ir fuera, hay gente que no se puede mover, hay que entrenarlo ya más personalizado, o yo, o se manda a otros entrenadores. Ya han salido de ahí. Ramón, una pregunta clave. Sí. Si yo quiero llevar a entrenar a una persona adulto mayor a un centro de entrenamiento, Sí. ¿qué aspectos tengo que tener en cuenta
para saber que me están ofreciendo un servicio de calidad. Pregunta al entrenador su formación. Personalmente creo que tiene que salir de la facultad de educación física. Y cuando hables con él, hazle unas preguntas claves de cómo vas a enfocar, por ejemplo, mi padre tiene esta patología, quiero que entrenen con ustedes, ¿cómo le vas a enfocar el trabajo de fuerza y el trabajo de reequilibrio y cuál sería, digamos, el aspecto general del entrenamiento? ¿Qué va a hacer el entrenamiento en general? Si te dice, vamos a empezar poco a poco, vamos a empezar estructurado, primero voy a hacer unas pruebas a ver cómo está, luego le voy a hacer unos test y luego vamos a hacer el entrenamiento, un entrenamiento en el que prefiero que se vaya con ganas a que se vaya demasiado cansado y le voy a hacer un entrenamiento. Y eso es lo que toda la gente que me viene. O sea, yo cuando viene alguien le digo lo que te va a pasar. Yo ahora me llamo Ramón y te va a pasar esto. Si me entrenas juguetillas no tienes que decir si son más o son menos porque tengo que ajustarte la dosis. Medicina, dosis, ¿vale? Entonces te voy a prescribir el entrenamiento físico que tienes que hacer. Nosotros no prescribimos, dicen, no, nosotros no prescribimos, nosotros planificamos un entrenamiento de cómo lo tienes que hacer, pero necesito ver un par de días. Entonces los primeros días te tienen que decir que esa persona va a estar sujeta a un control para ver los parámetros y luego le vamos a planificar. Si te dicen, no, que vaya entrando, que ahora lo cojo, más tonto. Porque tenemos que dar información, porque la gente tiene que tener información, no hay cultura. Estamos en el siglo XXI, ya hemos pasado el primer cuarto de siglo, no hay cultura de actividad física. La gente piensa todavía, los mayores, a caminar. Yo digo, vale, que caminen, pero caminen rápido, ¿no? Que caminen con alguien, o ¿cuánto tiempo van a caminar? ¿O qué ritmo? No, que salga a caminar un poquito. Eso no es. Como no hay cultura de eso, nosotros tenemos que ser los que tenemos cultos y tenemos que potenciar esa cultura con respecto a los posibles clientes que nos vengan al centro. Perfecto. Pues como última pregunta, Ramón, te quería comentar para siguientes podcasts, ¿qué información te parece relevante o te gustaría ver en esas transmisiones? ¿Para los siguientes podcasts de ustedes? Sí. Yo soy un poco vicioso del... lo que dije, lo de antes, el vicio, que no me salió la palabra. Yo soy un poco vicioso de la fisiología. Creo que la fisiología es lo más importante. Porque la fisiología es anatomía, ¿no? Pero la fisiología es súper importante. Que la gente entienda cuáles son los procesos fisiológicos en una contracción muscular, por qué unos contraen más rápido, otros contraen más lento, qué tipo de fibras hay, que la gente en general tiene que tener una educación, porque te pongo un ejemplo, ¿no? Yo tengo un centro de karate, yo soy timón de karate, pero familiar, ¿no? Tengo competidores de karate. Pues hay centros que me dicen, no, me llevo mis competidores entrenando y digo, ¿hay que entrenan? ¿Cómo entrenas? Y tal. Y dicen, no, los mandé a correr 1 hora. Vale. Y yo no digo nada. ¿Para qué corres 1 hora? Si un combate son 3 minutos. ¿Qué tipo de fibra tienes que potenciar para tu deporte? ¿Qué tipo de resistencia tienes que potenciar para tu deporte? Entonces la gente sigue viendo esa falta de cultura. Seguimos entrenando como siempre. Bueno, seguimos no. Hay gente que sigue entrenando como siempre. Nuestra misión, y yo creo que ustedes están haciendo un buen trabajo con esto, es transmitir conocimiento a la gente para que sepa cómo enfocar. Por ejemplo, ya me estoy saliendo de la salud, entrenamientos para diferentes deportes. Y ahí está la fisiología. ¿Qué proceso fisiológico tiene el deporte? ¿Qué proceso fisiológico tiene otro? A mí me llamó otro día un competidor de calle, que compite. Piragüí. Digo, 20 la semana que viene. Lo primero que he hecho ha sido investigar. ¿Qué proceso, qué tipo de musculatura, qué tipo de movimientos, qué tipo de movilidad articular, qué zonas musculares se trabaja más o se trabaja menos para saber cómo tenemos que entrenar? Porque nosotros no sabemos entrenar a todo el mundo, pero sí que con información podemos entrenar a todo el mundo. Pero la gente no tiene esa información.
Entonces yo les tiraría, me gustaría ver ese tipo de trabajo. Ramón, para finalizar el podcast, ¿qué es para ti ser feliz a nivel profesional y a nivel personal? Es lo mismo. Yo soy feliz porque soy un profesional de la actividad física. Yo desde el primero de la mañana hasta el último de la noche estoy rodeado de gente a la que estoy entrenando. Y yo tengo una broma que gasto mucho, porque yo entreno, a veces hay grupos que meten más cañilla, ¿no? Que evidentemente la gente también busca, ya hablaremos otro día de eso, ¿no? Pero dentro de un mismo grupo puede haber gente que entrene más fuerte, menos fuerte, por eso dice, pues trabaja un tiempo de trabajo, un tiempo de descanso, entonces está. Y la gente, la música, le ponen una música, yo pongo música de los 80, 90, yo no pongo lo que hay ahora, esas cosas que hay ahora, no sé cómo se llaman, y los 70, ¿no? La felicidad está en ver que la gente es feliz contigo. A nivel personal, si mi pareja no es feliz conmigo, no soy feliz. A nivel profesional, yo siempre gasto la broma. Empiezo pum, 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 empieza todo el mundo, empiezan a notar, se empiezan a quejar de risa, de broma, tal y cual, y yo empiezo a descojonar de risa. Pues me gusta reírme, es una cosa que tengo, me gusta reírme y a veces le digo, y me pagan por esto. O sea, y encima me pagan por esto. Cuando me levanto cansado, hay veces que te levantas cansado, esto cansa. Estar todo el día hablando con gente cansa. Cuando te levantas cansado, paras un poco y dices, vamos a vender salud, o vamos a repartir salud, o vamos a repartir felicidad. La gente es feliz contigo, y eres feliz. Entonces no te cansas. Llegas yo por la noche y dices, no, claro, decía, vamos. Mi reloj a las 4 de la tarde y dice, enhorabuena, has conseguido 10.000 pasos. Digo, si te quedan todavía 4 horas, chaval, ¿de qué estás hablando? Porque lo puedo usar automáticamente, no porque lo use. Y la felicidad es eso. Si no eres feliz haciendo esto, no te dediques a esto. Si no eres feliz dando clases, no des clases. Si no eres feliz haciendo tal, sí lo puedes elegir. La gente no puede elegir. Nosotros sí podemos. Pues nada, Ramón, muchas gracias por tu tiempo. Estamos bastante contentos de tenerte aquí y tener esta charla súper enriquecedora y esperemos verte por aquí más adelante. Cuando quieran, estoy para lo que necesiten y lo saben. Y muchas gracias por contar conmigo, porque no me lo esperaba. A ti por aceptar. Sí, muchas gracias, Ramón. Buen día.